Buenas tardes. La Biblioteca Jorge Bertis Campero y el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana de León les da la bienvenida y agradece su presencia física o virtual. Si alguien de los que se encuentra a través de Zoom no desea que su imagen aparezca en pantalla, puede apagar su cámara, ya que estas sesiones son grabadas y las compartiremos posteriormente en nuestro canal de YouTube de la Biblioteca Ibero-León. Con mucho gusto cedo la palabra al doctor Gerardo Covarrubias, coordinador de los diálogos de filosofía. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero privilegio compartir esta sesión de los diálogos de filosofía, el seminario Transitar por el Pensamiento, con un invitado muy especial que viene de eso, a quien le agradecemos mucho haya accedido a compartir algunos minutos en una agenda muy apretada que trae, ¿no? Acaba de presentar un par de libros, ¿no? Después de esto tiene otra actividad. Entonces, la verdad, Elías, muchísimas gracias por tu atención y generosidad. Voy a darle una muy breve semblanza de Elías, que tiene una trayectoria muy amplia. Es muy joven, pero tiene de verdad una trayectoria muy amplia. Elías González Gómez es filósofo y escritor. Se enfoca en el diálogo interreligioso y en el puente entre la mística y las luchas por construir un mundo nuevo. Ha colaborado con distintos colectivos interreligiosos, comunidades indígenas y espirituales. Actualmente es profesor de asignatura en el ITESO y en el Ibero-León. Colabora con la Universidad de la Tierra en Oaxaca y es miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Es acompañante espiritual, practicante C y creador de grupos de estudio y de diálogo alrededor de la mística. Coordina el blog Amanecer. Autor de los siguientes libros: Encuentros, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso, Impotente Ternura, Descubrirte en lo pequeño, también presentado hoy, y Convivencialidad y Resistencia Política desde Abajo, la herencia de Iván Illich en México. Y hoy tendremos la oportunidad de discutir acerca del pluralismo radical en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, Elías. Estamos a el uso de la voz. Sí. Pues muy agradecido con todas y todos ustedes por esta invitación, y bueno, saludo también a quienes están por allá en la pantalla. Pues esta invitación un poco también yo la tomo en una tonalidad. Hablábamos ahorita hace un momento en la presentación de los libros como pensando en voz alta, ¿no? No los voy a presentar, no traigo mi PowerPoint ni todo ya elaborado, sino lo que quería hacer con ustedes era platicar un poco de qué está rondando mi mente y mi corazón respecto a estas dos grandes temáticas y cómo se articulan entre ellas: pluralismo radical por un lado e incertidumbre radical, ¿no? Desde una perspectiva sí filosófica, ¿no? Que es un poco lo que se marca, pero bueno, entrarán cuestiones de análisis social y cuestiones por el estilo, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que el tema de la incertidumbre a mí en lo personal me comenzó a llamar mucho la atención antes de que se volviera ahorita muy de moda. Ahora todo el mundo habla de eso a partir de la pandemia. Fue como un detonante, ¿no?, del tema de la incertidumbre, tanto a nivel educativo. Hemos tenido en el ITESO grupos, sesiones de profesores hablando de cómo educar en tiempos de incertidumbre. Años antes incluso encontré un artículo sobre la incertidumbre en arquitectura, ¿no? Que se me hizo bien interesante, ¿no? Cómo comienza a ser un concepto que deja de ser patrimonio, digamos, o monopolio quizás de nociones más obvias como la filosofía o la epistemología, y comienzan los arquitectos a reflexionar sobre cómo construir en tiempos de incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me inició como esta reflexión a partir de un grupo que formo parte, que se llama Spiritual and Theological Mutual Accompaniment. Es acompañamiento mutuo, espiritual y teológico, una cosa así. Es un grupo de amigos y de amigas que estamos en todo el mundo, en donde básicamente formamos parte. Comenzamos en el 2016. Todas y todos somos personas que caminamos en algún margen social: migrantes, problemáticas de género, VIH, poblaciones indígenas, estudiantes, en algún lado de la sociedad en donde, digamos, no se tiene
tantas posibilidades como en otros, en cuestiones de acceso, en cuestiones de marginación histórica, cosas por el estilo. Pero siempre desde una perspectiva espiritual, no necesariamente religiosa. Hay personas que no profesan ningún credo, personas que son cristianas, católicas, hay personas que son budistas, hay personas que son practicantes del yoga. O sea, en realidad no nos une una fe en común, sino justamente el deseo de acompañarnos mutuamente, ¿no? Y bueno, llevamos caminando ya muchos años en eso, y a mí parte del proceso de cada año es cómo construyes personal y colectivamente lo que le llamamos una intuición liberadora, ¿no? Por ejemplo, una intuición liberadora que yo trabajé en algún momento fue el tema de una crítica, cómo podemos recuperar las propias capacidades personales y colectivas para vivir una espiritualidad más allá de los monopolios de las instituciones religiosas. Fue una de mis preguntas y bueno, la desarrollé, la oré, la trabajé. Y en ese momento, justo un año antes de la pandemia, mi pregunta era sobre la incertidumbre. Yo, para quien no conoce ese oscuro pasado mío, fui prenovicio jesuita, salgo de la compañía, entro a hacer la maestría, salgo de la maestría, termina lo que le llamábamos la tía Connie, ¿no? La tía Conacit, termina la beca. Entonces, ahorita hablábamos hace un momento, o sea, cómo la mayoría de los estudiantes hoy en día no vamos a trabajar en aquello que estudiamos, ¿no? Lo hablábamos hace un momento. Les platicaba que en mi caso, como filósofo, y aquí hay dos compañeros míos de la licenciatura en filosofía, y a lo mejor y no me pueden dejar de mentir, pero a mí nunca me han pagado ni un solo peso por filosofar, ¿no? Filosofía no es una profesión, ¿no? O sea, te pagan por escribir, por dar una conferencia, por lo que sea, pero nunca por filosofar, ¿no? Entonces, aún así, las personas que sí tienen una profesión, yo veo que terminan no trabajando en aquello que estudiaron, ¿no? Para bien o para mal. Y entonces, ante esa incertidumbre, ¿no? Ante empleos cada vez más precarios, y los que consigues pues no te alcanzan a solventar, digamos, el costo de la vida, porque no va en paralelo el aumento de los precios y el aumento de los salarios, ¿no? Más condiciones de trabajo cada vez peores, digamos como que me empecé a preguntar en el asunto de la incertidumbre, ¿no? Y comencé a darme cuenta, ya después, bueno, llegó la pandemia y empeoró, y la incertidumbre se convirtió en algo muy latente, y yo me daba cuenta, y esta es la tesis que yo estoy ahorita rumiando, que podemos distinguir por lo menos dos tipos de incertidumbre. A una le voy a llamar la incertidumbre radical, o sea, que es el hecho de que somos seres finitos, somos seres contingentes. Todas estas palabras tienen una carga filosófica y histórica muy potente, pero tomémoslas en un sentido laxo. O sea, somos seres que ahorita somos y que mañana no seremos, por lo menos no de la manera idéntica a lo que somos ahora, ¿no? Todo está cambiando. Si le quieren meter un poco también de pensamiento budista, todo cambia, nada permanece, porque todo es interdependiente y porque todo es vacío. Al final del día nada se sostiene por sí mismo, es el conjunto de condicionamientos que en ese momento están ahí. Cuando quito el condicionamiento, la cosa o desaparece o por lo menos se transforma, ¿no? Entonces hay realmente una incertidumbre constitutiva, ¿no? Si quieren decirlo metafísica, o yo no lo sé, o sea, pero hay una incertidumbre en el hecho de que por lo menos, y que no tiene que ver con nuestras, y lo voy a poner ahora en términos más espirituales, que en el fondo es mi temática, es lo que yo estudio es la mística, que tiene que ver con el misterio, ¿no? Y el misterio es algo distinto al problema y al enigma. O sea, un problema y un enigma, por definición, es aquello que en este momento no tenemos las capacidades de resolver, pero tarde o temprano lo haremos, ¿no? No tenemos todavía la cura del cáncer, pero probablemente la llegamos a tener, ¿no? Hace 2 años, o sea, el COVID era el cataclismo, ¿no? Y ya era el fin del mundo, y ahorita, pues, sigue siendo el fin del mundo, pero que a lo mejor el COVID no es el que le da la última patada, ¿no? Podemos ir resolviendo problemas y podemos ir resolviendo enigmas, pero el misterio, por definición, es aquello
que es misterio por sí mismo y de su propio lado. O sea, cuando algo es misterio, es porque es misterio en sí mismo, no porque no tengamos las capacidades de conocerlo, no porque en ese momento no tenemos las herramientas tecnológicas para comprender su constitución, sino porque es misterio, ese es su ser, es ser misterio, ¿no? Y entonces habría pues entonces un camino, una noción de la incertidumbre que desde mi punto de vista pues es nuestra constitución propiamente humana, que tiene que ver con las tradiciones espirituales y filosóficas ancestrales, llámese el pueblo wixárika, llámese el pueblo maya, llámese el pueblo judío, llámese el cristianismo, la mística cristiana, llámese los Vedas. Hay un reconocimiento de este misterio, yo le llamo la misteriosidad de la realidad, ¿no? La nota de lo mistérico en el asunto, que nos provoca una incertidumbre que no es y esto es lo que quiero subrayar, no es una incertidumbre enajenante, ¿no? Al contrario, es una incertidumbre liberadora. Todas las tradiciones, y si quieren no citar tradiciones, pero vean su propia, o sea, qué liberador es darnos cuenta que no podemos, qué liberador es cuando nos damos cuenta de que no sabemos, qué liberador es soltar y decir, no puedo, o sea, no soy la última coca del desierto, ¿no? Y punto, está bien. Y abrirme a una mayusculidad, bueno, algo mayúsculo, que tiene que ver con algo que me transforma, que me desborda, ¿no? Se dice que en las tradiciones espirituales se dice o que le entras al misterio por dos lados, aunque ahí puede haber más, pero en este campo por dos. O por una experiencia de abismo, es decir, de profundo sufrimiento. Son las personas que llegan a un camino espiritual por la muerte de alguien, una enfermedad terminal, una situación de mucho sufrimiento. O quien llega a la espiritualidad o a la mística, a la religión, como le quieran llamar, por el lado más bien luminoso, ¿no? de una experiencia que los desborda, de sentir una plenitud viendo un atardecer, de una experiencia que les cambió la vida en un viaje, lo que sea, ¿no? Estos dos caminos, pues al final, por distintas vías, llevan justamente a una apertura hacia lo otro con mayúsculas, a un misterio, etc., ¿no? Entonces, por ese lado iría como esta incertidumbre, ¿no? Pero desde mi punto de vista y mi sensibilidad, esta no es la incertidumbre a la que apelamos, a la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A este otro tipo de incertidumbre yo le llamaría, o le estaría llamado, una incertidumbre artificial, ¿no? Que es una incertidumbre creada bajo los principios de la lógica de escasez. Y disculpen pues, si me estoy metiendo ya a terminología un poco más mamona, pero ¿qué es la escasez? ¿Qué es el principio de escasez? Bueno, es básicamente el principio económico por excelencia, ¿no? Escasez y economía son sinónimos. Algo que es económico es algo que es escaso y viceversa. Solamente es económico aquello que es escaso, ¿no? Lo que no es escaso lo convertimos en escaso para poderlo convertir en algo económico. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es la sustancia mayoritaria en el planeta, no hay otra cosa más, quizás el oxígeno, no lo sé, pero el agua es muchísima agua en el planeta. Y ahorita yo no conocía mucho León y hemos estado dando vueltas por la ciudad y veo que hay letreros del día cero y todo es día cero, ¿no? Y la incertidumbre otra vez, ¿no? Ese letrero del día cero para mí es un ejemplo de la incertidumbre artificial. Es una incertidumbre creada, ¿no? Justamente para poder producir certezas, pero certezas pues al final del día vacías, ¿no? ¿Cómo funciona la lógica económica? Y con lógica económica no me estoy refiriendo únicamente al capitalismo, como dice uno de mis maestros, Jean Robert, ya fallecido. Él decía, bueno, la economía capitalista, ¿hay otra? ¿No? Porque siempre queremos ponerle apellidos lindos, economía solidaria, economía no sé qué. Bueno, no hay otra, ¿no? O sea, la economía en tanto que funciona a partir del principio de escasez, funciona por lo tanto desde la lógica de que algo no tengo una carencia y por lo tanto necesito, ¿no? Y de ahí surge la noción de necesidad. Otro de mis maestros que también ya falleció, hablábamos con Gerardo de él, es Gustavo Esteva. Él decía mucho, cuando yo era joven, ¿no? Él nació en 1936, necesidad solo significaba una cosa. Cuando mi mamá me decía, cuando vayas a casa de tu tía, pregúntale dónde puedes hacer tus necesidades. Eso era la única
la única definición de necesidad. Hoy tenemos la escala de las necesidades y las necesidades más primarias, las secundarias, las terciarias, lo que quieras, ¿no? Y todos tenemos necesidades, ¿no? Bueno, históricamente el ser humano no ha tenido necesidades, ¿no? Y esto es como esto quiebra la cabeza, ¿no? Porque justamente nos ayuda a entender lo profundamente histórica de nuestra situación, pero eso también es algo liberador. O sea, si es histórica, por lo tanto tuvo un principio y tendrá un final. Podemos salir de eso, ¿no? Pero lo que voy es que entonces la lógica de escasez lo que crea es ese principio, ¿no? Ese bucle de que como no lo hay, pues entonces lo produzco, ¿no? Y es la lógica de la producción sin límites, pero entre más produces, más necesitas. Esa es la experiencia de las personas, ¿no? No sé si les ha pasado cómo la vida se va complicando, ¿no? Entre más adultos nos vamos siendo, cómo va a ser cada vez más complicado, porque cada vez necesitamos más, porque cada vez se nos dice que necesitamos más cosas, y entonces para poder conseguir lo que quieres necesitas trabajar más, y se convierte en un bucle, ¿no? Porque entre más trabajas más gastas, entre más gastas más tienes que trabajar, y ya es un torbellino, ¿no? Esa es la lógica de la escasez, ¿no? Que nos sumerge en una incertidumbre totalmente artificial y enajenante, que no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, con esta otra incertidumbre constitutiva, liberadora, ¿no? Que ha sido propiamente la apuesta, quizás no con esa palabra, obviamente, pero sí la apuesta de las grandes tradiciones de sabiduría del planeta, las llamaré yo, sean filosóficas, religiosas, espirituales, culturales. Hay una apuesta justamente por eso que yo en este momento le llamaría incertidumbre radical. Pero el sistema en el que vivimos produce otro tipo de incertidumbre, que sería esta incertidumbre artificial. Un ejemplo, otro, muy propio de la pandemia, pues es que, a ver, pongámonos serios, en realidad nos encerraron no porque estaban muy preocupados por nuestra salud, o sea, les valíamos un cacahuate, en realidad nos encerraron para que las instituciones de salud no colapsaran, ¿no? Entonces, aquello por lo cual, o sobre lo cual depositamos toda nuestra esperanza, ¿no? Que son las instituciones modernas, penden de un hilo tan delgado que en el momento de cualquier tambaleo quiebran y todas nuestras certezas se desmantelan, ¿no? Porque eran de algodón de azúcar, ¿no? Era cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta incertidumbre que es creada por el propio sistema, ¿no? Esta incertidumbre artificial de las que les hablo, creo yo que es algo que hay que asumirlo filosóficamente, hay que asumirlo sociológicamente, o sea, hay que pensarlo, hay que sumergirnos en eso, hay que caracterizarlo para lograr entenderlo. Creo que hay mucho camino andado al respecto, pero creo que sí hace falta distinguirlo, ¿no? de esta otra tipo de incertidumbre, porque, repito, hoy o sea, yo he visto y me he puesto a revisar la bibliografía, y entonces les digo pues que hay un montón escrito sobre incertidumbre, desde, por ejemplo, la espiritualidad. Ahorita en pandemia sacaron un montón de cosas sobre eso, etcétera, pero creo que no hay un asumir que la crisis de la pandemia lo que nos brindó no fue necesariamente, a lo mejor para muchas personas sí, pero a nivel social no fue un vistazo a nuestra incertidumbre radical, sino que fue un vistazo a lo débil que es ese mundo paralelo en el que supuestamente nosotros estamos creando ese mundo para nuestra seguridad. Ahí hay otra palabra mágica para el mundo moderno, seguridad. O sea, seguridad es el correlato sociológico de lo que en la filosofía sería la certeza, ¿no? O sea, la certeza es en filosofía lo que para la sociedad es la seguridad, ¿no? Este afán exacerbado y patológico por la seguridad, ¿no? Seguros de vida, seguro laboral, seguro, que es algo, repito, también totalmente moderno, ¿no? Que no tiene antecedentes y que justamente refuerza, porque cuando eso se destruye por su propia cuenta, porque es débil, porque no es, o sea, la lógica de la escasez no es que hay algo escaso y entonces lo creo, lo produzco y ya se acabó, sino que es la lógica de que eso crea más escasez, ¿no? Y te lleva a una nueva necesidad, que entonces eso lleva a un nuevo producto, que cuando lo consigues, entonces eso crea una nueva necesidad, ¿no? Entonces te crean la necesidad de moverte en automóvil, ¿no? Y ya que logras con mucho sacrificio conseguir tu automóvil, pues resulta que hay un montón de cosas como un seguro, como un montón de situaciones,
¿no? Que se va multiplicando, o sea, es como te vas enredando, y después ya es casi imposible salirte de eso, ¿no? Entonces ahí está como la primera reflexión, distinguiendo lo que sería por un lado la incertidumbre radical y por el otro lo que sería la incertidumbre artificial, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el pluralismo radical? Bien, ¿qué es el pluralismo radical? No es un concepto de invento mío, yo lo tomo dialogando. Todo lo que yo digo, no lo digo en singular, o sea, hay un plural atrás de mí, que son mis amigas, mis amigos, que hemos pensado en distintas geografías y territorios, en Oaxaca, en Chiapas, en Jalisco, en España, que he platicado esto en voz alta con otras personas y me han sumado. Entonces, la noción de pluralismo radical tiene que ver con querer ir más a fondo de un simple pluralismo, digamos así, como buena gente, ¿no? Como un pluralismo buena gente es todos y todas somos iguales, ¿no? Pues no, o el asumir, bueno, todos somos diferentes, pero al final del día todas y todos somos seres humanos, ¿no? O sea, siempre hay como un tercero que nos engloba, bueno, al final somos seres vivos, al final. Esa lógica propiamente de la cultura de cierta occidentalidad, porque hay muchos occidentes, ¿no? Yo estoy en contra de achacarle toda la culpa a Occidente, pero ese occidente hegemónico, ese occidente que piensa en constructos lógicos demasiado cuadrados, demasiado difíciles de salirte de ahí, tiene esta noción, ¿no? de que siempre hay un tercero, ¿no? O sea, Aristóteles decía, para definir algo tienes que decir género y diferencia específica, ¿no? Entonces, lo que nos distingue a quienes estamos aquí de los pajaritos que están, bueno, es que somos seres vivos, animales, pero pues unos son aves, otros somos mamíferos, ¿no? Y del mamífero nos distingue pues que somos seres racionales, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay algo que nos engloba, ¿no? El pluralismo radical, por lo menos en la dimensión de la diversidad humana, se sustenta en el siguiente principio: no existen los universales culturales, sí existen los invariantes humanos. Por ejemplo, todas y todos aquí necesitamos comer. Y fíjense cómo está la jerga económica difícil de salir de ahí. Vuelvo a decir necesitar, ¿no? Pero comemos, ¿no? Todas y todos aquí comemos. Nos alimentamos, tenemos que tragar algo, ¿no? Para que este cuerpo siga funcionando. Pero la comida, o sea, no es lo mismo ir al drive-thru de Starbucks o de McDonald's, ¿no? A la construcción tradicional de la nixtamalización de la tortilla en una comunidad purépecha o en una comunidad tzotzil o en una comunidad rarámuri, por mencionar pueblos aquí en México, ¿no? Es tan radical que es como si estuviéramos en un mundo distinto, ¿no? De hecho, otra de las aportaciones de este señor que les digo, de Gustavo Esteban, distinguía lo que es el alimento por un lado y lo que es la comida por el otro, ¿no? El alimento es la lógica industrial trabajada por profesionistas para que otros profesionistas puedan seguir ejerciendo su profesión, ¿no? Entonces, es básicamente ve y ponle gasolina, ¿no? Al cuerpo para que sigas produciendo, ¿no? Entonces, la comida está así rápido, incluso hasta, en el mejor de los casos, está científicamente planeada para que esté completa. La mayoría de los casos no, es totalmente insalubre y te destruye, pero digamos que ese es el alimento. En cambio, la comida es una lógica comunitaria en donde todas y todos están. No sé si han tenido la experiencia de estar en el proceso del trabajo de la milpa en una comunidad rural o indígena, en donde todas y todos tienen su función, ¿no? Desde los que se levantan en la mañana a recoger las mazorcas, el maíz, y después se los llevan a quienes le hacen esto y lo que sigue, y todo el proceso, todas y todos participan, ¿no? Y toda la vida gira en torno a eso. Y esto no es una cuestión filosófica ni una cuestión especulativa, abstracta. Basta con ver la diferencia de tamaño entre un departamento actual de la cocina, o sea, el lugar que ocupa la cocina en un departamento actual y el lugar que ocupa la cocina en una casa de un pueblo indígena, ¿no? La cocina de la casa del pueblo indígena ocupa la mitad o hasta a veces más de la casa, a veces todo es la cocina y más bien duermen alrededor.
Y hoy la cocina es así porque ¿cuál es el lugar más grande del departamento? Es la sala de tele, ¿no? Y entonces todos los muebles a donde voltean a la tele, ¿no? Cuando se usaba más la tele, ¿no? Ahora todo es en el celular. Pero entonces va por ahí, ¿no? O sea, los espacios los vamos construyendo a medida también de la civilización que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay un invariante humano, ¿no? Que es el hecho de que comemos, pero no hay un universal cultural, porque la comida no es lo mismo en todas las culturas, en todos los lugares, en cada territorio, en cada cerro y en cada río, diríamos, ¿no? Se especifica, se localiza, se vive diferente. Incluso se podría decir antes, los de antes, ¿no? Los abuelos, las abuelas hablaban, o sea, podían decir algo que hoy ya casi es imposible decir. O sea, yo todavía sí escuché a mis abuelos decir, el agua de aquí sabe raro. Hoy no, o sea, estas cosas, o sea, si vas a China, sabe igual, ¿no? O sea, o el Starbucks de China es igual que el que está aquí afuera, ¿no? Es igual, ¿no? Hay una homogenización del mundo, ¿no? No sé, los aeropuertos, o sea, son exactamente iguales, ¿no? Y cuando mucho tienen un letrero en otro idioma o tienen alguna cosita, ¿no? Pero ya hoy no hay eso del agua de aquí sabe raro, ¿no? Y rara no porque esté mal ni nada, no es el agua de mi lugar que solamente sabe así, porque solamente en mi lugar hay ese tipo de materiales, solamente en mi lugar hay ese tipo de árboles. Entonces, por eso en mi lugar el agua sabe así y en tu lugar sabe diferente, ¿no? Hoy no, o sea, hoy estas aguas saben idénticas, ¿no? La incertidumbre radical, desde mi punto de vista, lo que produce en buena medida es eso, o sea, es una erradicalización de la pluralidad del mundo. El mundo que es propiamente plural, o sea, estamos aquí hablando de un pluralismo ontológico, o sea, no de una mera diversidad constatable nada más porque nos damos cuenta, no, o sea, somos ontológicamente diversos, ¿no? La realidad es diversa, ¿no? Y cuando hablamos de la realidad, el lenguaje ya nos está traicionando, ¿no? Porque no existe la realidad, o sea, eso es un juego de lenguaje, pues, pero la realidad no existe, ¿no? Existe una pluralidad, ¿no? En otros términos, no hay un universo, hay un pluriverso, ¿no? Y eso es lo que sí podemos captar a través de nuestros sentidos, que es algo que históricamente también la filosofía hegemónica y el pensamiento hegemónico y cuando digo hegemónica no me estoy refiriendo en un sentido así, me estoy refiriendo a las líneas de pensamiento que han triunfado, que han ganado, que se han posicionado, ¿no? Entonces sería un poquito el asunto, ¿no? La incertidumbre radical elimina este pluralismo que está ahí de facto, que lo experimentamos si prestamos atención a nuestros sentidos, si volvemos a filosofar con el cuerpo, nos vamos a dar cuenta de que hay un mundo que es plural, o ni siquiera hay un mundo, o sea, lo que hay es pluralismo radical. Y en ese sentido, también lo que ahorita quisiera, además, es la contraparte, que sería un pluralismo que también es producido de la manera, porque hoy, o sea, si hace 50 años lo que dominaba era un discurso de lo homogéneo, ¿no? Ahora lo que domina es un discurso de lo plural, pero un pluralismo bastante endeble, ¿no? O sea, hoy lo que domina es, o sea, lo que paga, lo que da becas, lo que tiene rating en Netflix, en HBO y las plataformas, lo que la gente ve, lo que la gente consume, es lo que habla de una suerte de pluralismo en todas las esferas, ¿no? Culturales, sexuales, económicas, ¿no? Y si bien es cierto que eso existe, también es verdad que está siendo en realidad, pues, azucarado, ¿no? Por plataformas, por discursos políticos que les importa un cacahuate el pluralismo real, ¿no? El pluralismo encarnado de las personas, y vuelven a homogeneizar y vuelven a construir un discurso de la pluralidad, pero bajo una lógica que sigue siendo la lógica del mercado, ¿no? La lógica del consumo, ¿no? Porque ahora lo podemos consumir, ¿no? Incluso la lógica, me atrevo a decir, de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, creo que hay que discutir en serio eso y no tenerle miedo a que nos tachen de X o Y,
porque si bien en algún momento fue liberador, hoy también está siendo producto de todo en esta vida puede ser cooptado, ¿no? O sea, yo creo que la interculturalidad, que es algo que a mí me encanta y es parte de lo que vivo y quiero pensar, nos mataron la interculturalidad cuando Peña Nieto se disfrazó de eso, ¿sí? O sea, cuando Peña Nieto se puso, o sea, ya, o sea, no, y claro, hablaban de iba a ser un gobierno intercultural, o sea, todos los que hablaban de intercultural nos lo matan, o sea, ya no podemos hablar de eso, ¿no? Entonces todo puede ser cooptado, ¿no? Y algo que es tan bello, tan potente como fueron todas las luchas de reivindicación del pluralismo, hoy por hoy pues podemos tener gobiernos totalmente despóticos, pero con la bandera de lo sexualmente diverso o de los pueblos indígenas, solamente pues para ganar, ¿no? Pero sigue habiendo una metanarrativa que sería pues partidismo político y lógica mercantil, ¿no? Y en ese sentido, también lo que hay hoy, ¿no? Y que creo que esto es algo que se discute mucho en la universidad, pues es la diferencia entre conocimiento o saber e información, ¿no? O sea, como hoy tenemos tanta información, y aquí quisiera meter solo en un sentido de hospitalidad de ambos lados, quisiera citar a Ignacio de Loyola, o digamos traerlo a cuenta, como diciendo, en términos de Ignacio, todavía sigue hablando el mal espíritu, por decirlo así, ¿no? O sea, todavía, digamos, porque teníamos esta discusión en el ITESO cuando nos juntábamos los profesores, porque me decían, no, es que ahora los jóvenes, los jóvenes tienen mucho más conciencia de la incertidumbre, ¿no? Que hablaban obviamente de profesores mucho más de mayor experiencia en este mundo, con más camino andado, y yo decía, o sea, sí y no. O sea, porque también es verdad que quizás nunca como hoy en día es necesario el discernimiento, ¿no? Porque hay tantas opciones. Una profesora mía en el ITESO le llamaba el efecto Starbucks. Yo no tomo café, ni voy nunca a un Starbucks, pero dicen que, y me imagino que esto ya es general en todas las cafeterías, que tú puedes ir y entonces dices, quiero un café, y te dicen, quiero un café con leche, y te dicen, ¿qué tipo de leche? ¿No? Y así 30 tipos de leche. Y dices, no, o sea, hay como ¿no? Es el efecto Starbucks, como, o sea, esta dificultad ante la vida. O sea, antes un café era un café, ¿no? Y ya, ¿no? O había 3 tipos de café, me acuerdo también para hacer hospitalidad bilateral de un jesuita que ya falleció, que decía, le dijeron, ¿no? Un buen café se toma sin azúcar, entonces no me pongas azúcar. ¿Me puedes pasar el azúcar, por favor? Era como o sea, como pues no había, o sea, el café con azúcar o todo eso, pues para quienes toman café y saben así, pues ya no es café, ¿no? O sea, es una bebida a base de café. Pero bueno, esta salida que tomamos en el café era para hablar de cómo hoy, ¿no? Tenemos esta diversidad, supuesta diversidad, pero es una diversidad que en realidad pues es a favor del mercado, ¿no? O sea, es para que haya más consumo, para que haya más necesidades, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, así como hay 2 tipos de incertidumbre, creo que también hay una producción doble de 2 tipos distintos de pluralismo. El pluralismo radical, que es el que vivimos y que formaría parte de la incertidumbre radical en el sentido de que al final del día somos inconmensurables. Si pudiéramos entendernos, ya no sería, el día en que nos logremos entender ya no va a ser necesario el lenguaje. El lenguaje existe, todos los lenguajes existen justamente porque la comunicación es inconmensurable, es un imposible. No, o sea, yo ahorita estoy diciendo un montón de cosas, dándole un montón de vueltas para hacer todo el esfuerzo de que ustedes entiendan lo que yo quiero que ustedes entiendan, pero al final del día ustedes van a entender o lo que puedan o lo que quieran o lo que sea, ¿no? Nunca van a entender lo que yo quiero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, porque yo tampoco me entiendo muchas veces, ¿no? Porque ese es el ejercicio oral, ¿no? Esa es la trampa, y uno como escritor lo sabe, esa es la trampa de la letra, ¿no? Que se cree que lo que se escribe es lo que es, y claro que no. O sea, el escribir fue un día que pensé en voz alta con las manos,
pero el día siguiente voy a pensar otra cosa, ¿no? Porque soy otra persona, porque es la incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y esa es la pregunta que lanzo para que me ayuden a pensar eso, ¿no? Porque yo no tengo una respuesta y creo que no la hay, porque si la habría ya no sería incertidumbre, y siempre hay que desconfiar de quienes parecen tener respuestas, porque a lo mejor quienes tienen respuestas es porque les falta algo de información. ¿Cómo le hacemos para caracterizar esta distinción? A mí me interesa saber si ustedes han experimentado, si les hace sentido esto de la incertidumbre artificial, o sea, si creen que es verdad que la sociedad en la que vivimos produce incertidumbre para vendernos respuestas que a su vez nos producen más incertidumbre para volvernos a vender más respuestas, sea a nivel de conocimiento, de producción, lo que sea, ¿no? ¿Les hace sentido eso? Etcétera, etcétera, ¿no? A mí me interesa escucharles y bueno, ahí lo dejo, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, abrimos. ¿Se escucha? Abrimos un espacio para, si quieren hacer preguntas, dar respuesta a esta pregunta también. Igualmente, los que están conectados pueden escribirlo en el chat o pedir también la palabra y pueden participar. A mí me surgió una duda con esto que dices de la incertidumbre radical, que es liberadora, pero cuando mencionabas que era liberador y así, la verdad es que yo no lo siento como liberador. Entonces yo siempre he vivido con la pregunta de cómo vivir en la incertidumbre, y ahorita haces como esta relación de dos tipos de incertidumbre y dije, ok, la artificial la ignoro, ahorita es como la radical, porque incluso con esta incertidumbre radical yo sigo sintiendo inseguridad, o sea, no me siento liberada, no me siento segura. Entonces, ¿cómo vivo y cómo transformo esta idea que tengo de miedo, de inseguridad, para volverla una incertidumbre liberadora? Buenísima pregunta. Sigamos pensando en voz alta, ¿no? Y solo como para rebotar, pimponear, fíjate cómo vuelven términos que de mi punto de vista corresponderían a la otra incertidumbre, ¿no? Hablaste de inseguridad, ¿no? Y la inseguridad, desde mi punto de vista, es propia, ¿no? de una lógica que te vende la idea de que puedes tener algo seguro en la vida, ¿no? Yo lo primero que preguntaría es, ¿de dónde viene el deseo de la seguridad? Analicemos nuestro deseo de seguridad, busquemos sus raíces, tanto a nivel personal, psicológico, o sea, ¿quién te vendió esa idea? O sea, ¿cuándo fue que tu mamá, tu papá, tus tíos, tus primos, lo que sea, el compañero, la compañera de al lado en la escuela, te dijo algo que te hizo sentir eso que llamamos insegura, y entonces de pronto surge eso, ¿no? A nivel social, ¿no? O sea, analizar, etcétera, etcétera. Ahora, lo otro, ya pasando a la incertidumbre radical, me gustaría preguntarte si tú podrías pensar una diferencia entre estas dos palabras, expectativa y esperanza. ¿Crees que serían diferentes? ¿En qué sería diferente? O alguien más, no sé quién quiera. ¿En qué sería diferente expectativa y esperanza? ¿O es lo mismo? No hay respuesta mala o equivocada, ¿eh? Solo es... Creo que hasta allá atrás. Ahí está, Giovanni. Está la expectativa, la sociedad, la esperanza está pues en la confianza en la vida, en pensarnos parte de un todo, no sé. Muchas gracias. Creo, ¿sí? Sí, y me parece que también la expectativa tiene que ver con adjudicarle características a algo que por sí no las tiene, ¿no? Entonces nosotros hacemos una idea mental de algo que va a brindar supuestamente felicidad, seguridad, pero que en realidad no la tiene, y eso es lo que nos causa, o eso es lo que genera la expectativa, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que los dos nos dieron en el blanco en varias cosas. Lo que decías en el fondo pues también era la noción de ignorancia, ¿no? En términos incluso budistas y demás, pero mencionaría
creo, o sea, va un poquito por ahí en el sentido de que, o sea, sumaría a lo que están diciendo para construir junto con ustedes, que la expectativa parte de un montón de creencias, de proyecciones y de cuestiones más inmediatas, pero desde la lógica de que yo ya sé qué va a pasar, y entonces yo voy a crear todos los medios para que eso suceda, ¿no? O sea, si yo meto tanto dinero en el banco, tengo la expectativa de que, pues no sé, me genere intereses, ¿no? Si yo estudié muchísimo, pues tengo la expectativa de sacarme una buena calificación en el examen, ¿no? Antes de seguir, creo que hay un comentario. La expectativa, bueno, dicen en los comentarios que la expectativa está basada en las posibilidades y la esperanza podría ser más un acto de fe. Va por ahí totalmente, y voy a poner un ejemplo que creo que tampoco, o sea, tampoco mío, pero que a mí es muy elocuente y que además lo he visto, ¿no? La expectativa es como nace la mayoría de las personas hoy en las ciudades, ¿no? Que es, o sea, una pareja o lo que sea, alguien se embaraza y entonces vas con el médico, vas y haces una serie de análisis y te dicen esto o lo aquello y te dan un montón de cifras totalmente desencarnadas, que supuestamente eso que dice el papá, él es tu bebé, y así como que bueno, hay una distancia, pero hemos roto algo que es totalmente obvio y lógico, que lo que hay en el papel no es eso que está dentro de la panza, pero bueno, después de ese salto de fe, de esa creencia falsa, ¿no? La expectativa del recién nacido, incluso, o sea, anotamos una fecha porque queremos que nazca, nos dicen cuándo va a nacer, y entonces nos dicen con qué genitalidad va a nacer, y entonces ya pensamos en un nombre. Incluso ya si se van más allá y tienen el presupuesto, pues puedes ahí modificarle genéticamente para que salga del color del ojo que tú quieres, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la expectativa, o sea, tú o sea, si yo pago 100 pesos por un libro, pues yo espero que me lo des, tengo esa expectativa, ¿no? Eso es la expectativa. La esperanza, ¿no? Es esperar algo que es una condición existencial, que sería la condición de la fe, pero no la fe entendida como creencia, sino justamente como la condición, la apertura humana justamente a lo que viene, ¿no? A la sorpresa. O sea, la fe es la posibilidad de la sorpresa. O sea, si tú no tienes fe, no tienes posibilidad de sorprenderte, o sea, la condición de apertura. Y esto es medio paradójico en nuestro lenguaje normal, porque normalmente con fe nos referimos directamente más a la expectativa o a dogmas, ¿no? Creo en Dios, Padre, Todopoderoso. Entonces, la esperanza en realidad es esperar, ¿no? O sea, es la apertura radical a la sorpresa. En ese sentido, pongo el ejemplo del nacimiento en algunas comunidades indígenas, particularmente en la comunidad zapoteca, en donde la mujer, todavía en español, se sigue rescatando, ya no solo en lenguas originarias, en el español se sigue rescatando la noción de esperar, ¿no? Todavía se dice estoy esperando, ¿no? Bueno, cuando ellas dicen estoy esperando, significa, o sea, nadie le puede preguntar, o sea, eso es real, o sea, no le preguntan, oye, ¿y qué va a hacer? Y no, o sea, ella da cuenta que no estuviera embarazada, o sea, está ahí, está esperando, ¿qué? No sé, o sea, se va a morir el bebé, se puede morir ella, van a ser mellizos, o sea, hay tantas posibilidades, ¿no? Múltiples caminos, como dice un amigo. Cuando nace, lo que sea que nazca, apenas le dicen un nombre y esperan la respuesta. Entonces, si le ponen Juanito y el bebé así como que Juanito, ¿no? Le ponen Pancho y así hasta que responda y, bueno, ese va a ser su nombre, ¿no? En cambio acá, ¿cuántos de ustedes que quieran tener hijos e hijas ya saben los nombres de sus hijos e hijas, ¿no? Esa es la diferencia entre la esperanza y la expectativa. Entonces yo creo que la esperanza es justamente lo que funciona dentro de la incertidumbre radical. Y la esperanza, por lo tanto, no es la certeza de saber cómo va a suceder algo, sino seguir haciendo algo por el mero hecho de que tiene sentido hacerlo, no porque me va a dar X o Y resultado, sino porque tiene sentido estar aquí y ahora con ustedes en este momento conversando sobre estos temas, ¿no?
a mí en lo personal me da esperanza, pero no me genera expectativas, ¿no? De que si a lo mejor me van a volver a invitar, a lo mejor y no me vuelven a invitar a hablar porque pues ya lo fregó todo, yo qué sé. El punto es que hay esperanza porque tiene sentido hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso, si le quieres llamar todavía con ciertas terminologías que desde el punto de vista tienen más que ver con la incertidumbre artificial, genera una cierta certeza, pero podríamos quizás más bien hablar de confianza, ¿no? Una confianza que al ser incierta, pues se te puede caer, ¿no? O sea, pero ese es el asunto, o sea, como asumir que pues todo se puede caer, pero que seguirás viviéndolo en la medida que tiene sentido, ¿no? ¿Cómo se hace eso ya en la práctica? Pues yo creo que es un ejercicio constante de voluntad, de romper ideologías, de ídolos, etcétera, ¿no? Pero poquito a poco, no lo sé. Para mí, y ya con esto me callo, una práctica que ayuda mucho creo que sí es las prácticas contemplativas. O sea, la incertidumbre radical para mí, y es un poco lo que yo he trabajado, o sea, para mí lo que yo le llamo mística, es un saber, es un sistema de conocimiento, en donde justamente la práctica contemplativa, llámese la meditación, la oración, te va preparando incluso para la muerte, ¿no? De hecho, cada meditación, cada oración profunda es una pequeña muerte, ¿no? Porque es una radicalización de lo que empíricamente llamas estar viva, estar vivo, ¿no? Entonces, al estar en un silencio tan profundo, es como si murieras en un momento, ¿no? Entonces vas generando pues, una confianza, ¿no? Una confianza. Por eso, a mí, por ejemplo, en lo personal, que yo practico Zen, yo no vivo el Zen como una práctica como para iluminarme, pues para mí es más bien como para mí en lo personal, es un ejercicio de la confianza, un ejercicio para practicar la confianza. Bueno, pues si no hay más preguntas, te queremos agradecer mucho, Elías, que hayas aceptado la invitación, y también a todas y a todos ustedes que hayan asistido, es un verdadero privilegio. Y bueno, allá a distancia nos despedimos para la siguiente sesión, y aquí en presencial, que tenemos una buena audiencia, pues tenemos un pequeño bocadillo, un refrigerio por si gusta. Entonces, buenas tardes y muchas gracias.